y muchas veces después de que hacemos agricultura en lugares no tan agrícolas, una de las primeras especies que coloniza eso con malezas es raigrás anual, presente desde hace años anteriores. Tiene un ciclo predominantemente OIP, otoño-invierno primaveral, con un pico a principios de la primavera, pero que es muy manejable en función de la fertilización nitrogenada que apliquemos. Tiene un hábito de crecimiento cespitoso, con gran capacidad de macollaje y por sobre todo tiene una excelente resiembra que lo pereniza y un nacimiento muy particular. Puede nacer en la superficie del suelo, no necesita que esté enterrada la semilla. Parte de la amplia adaptación es adaptarse a los encharcamientos muy frecuentes en los suelos de cuenca del Salado. Si bien se demora, retarda, pero luego que se va el agua, está presente y vivo. También el porqué es porque cubre un importante bache forrajero, como dijimos, que es el invierno, triplicando lo que es tasa de crecimiento de, por ejemplo, pasturas plurianuales. Tiene una mejor adaptación a estos ambientes que otros verdeos, y la odiosa comparación es con avena, que era el tradicional recurso invernal utilizado. Raigrás tiene una serie de ventajas. Por ejemplo, la mayor tasa de crecimiento invernal. Con temperaturas bajas crece mejor el raigrás que la avena. Tiene un mejor comportamiento sanitario en general. Las avenas sufren mucho de lo que es roya. Raigrás anual no, o tiene mucho menos incidencia de enfermedades. También tiene mejor respuesta a la fertilización nitrogenada, y esto lo hemos visto después de muchos ensayos, que a diferentes dosis, 20, 40 o 60 kilos de nitrógeno, siempre la curva, las eficiencias de producción en función de la unidad de nutrientes son mejores que en avena. También tiene un tiempo de aprovechamiento más largo, dependiendo del ciclo de raigrás que utilicemos o que tengamos, pero en general el ciclo de producción es más largo. Y con respecto a algunos temas más nutricionales, tiene una mejor relación carbohidratos-proteína, por tener mayor carbohidrato soluble. Esto es muy importante para forrajes otoño-invernales, en el cual los excesos de proteína pueden ser graves y hay que corregirlos. Bueno, en raigrás anual está mejor balanceado. Tiene mayor capacidad de macollaje, lo que ayuda a cubrir rápidamente el suelo y tener menos problemas de malezas. Y tiene, por sobre todo, mejor adaptación a pastoreos intensos. Un pastoreo intenso como este en una avena podemos llegar a hacerla desaparecer o ralear el stand de plantas a niveles mínimos que hagan que produzca mucho menos. Con raigrás anual se aguanta esto, si bien tarda mucho más en rebrotar que dejando más área foliar remanente, pero se aguanta esta situación de pastoreos intensos. La avena siempre hay que dejar algo más. Este es un ensayo de avena y raigrás. Si lo comemos a la misma altura que el raigrás, le estaríamos perjudicando mucho. Y en cuanto a producciones, el ensayo comparativo de rendimiento, probando avena calén en este caso versus 3 raigrases diferentes, tetraploides y diploides, de diferentes ciclos también, vemos que en general en avena, en líneas punteadas azules, se tiene un pico de crecimiento otoñal, que es la gran ventaja que tiene la avena, pero en pleno invierno los raigrases funcionan mejores y su producción total, en este caso en sistemas de siembra convencional, de 5.800 kilogramos en avena, 7.000 kilogramos en raigrás. La misma comparación, pero realizada en siembra directa, vemos que misma tendencia, el pico otoñal que tiene la avena, esa gran ventaja, que pueden ser muy útil para algunos sistemas, para otros sistemas que tienen pasturas plurianuales, este pico prácticamente lo logro con ese crecimiento otoñal. En nuestro caso nos sirve el raigrás para cubrir este bache, el de pleno invierno, con producciones en directa que van de los 5.100 para avena y 6.500 para raigrás anual, promedio de los 3 materiales. Esta es la forma que realizamos este tipo de ensayos, parcelas de avena sembrados con maquinaria, con sembradora, que se repiten, y parcelas de raigrás, en las cuales se pastorean todas juntas al mismo tiempo. También otro motivo para elegir las promociones y el raigrás anual como verdeo invernal es la mayor variabilidad genética que tenemos. Hay muchísimos materiales, en la chacra Manantiales hemos probado más de 100 desde el año 1999 hasta ahora, de esta forma, en parcelas que se cortan centralmente, luego se enrasa y se evalúa el potencial de producción.
También ensayos a campo, no bajo corte, sino bajo pastoreo, midiéndolos con distintos tipos de instrumental. Pero a lo que voy es que hay mucha información y hay muchísima variabilidad genética en ryegrass. Hago referencia a un ensayo antiguo del año 1999, en donde uno de los principales ryegrasses que había era el Tama, ampliamente superado hoy por hoy, pero que llegaban a rendir en ese año y con buenas fertilizaciones hasta 12.000 kilogramos de materia seca en 4 cortes. Un ensayo un poco más actual del año 2003, que comparamos 15 ryegrasses y me concentré en los 7 más diferentes, en el cual se nos ocurrió probar un material de cosecha local, un material criollo, un bolsa blanca. Comparado con el resto de semilleros conocidos, vimos que siempre producía menos que el resto. En algunos casos 1.500, en otros casos hasta más de 3.000 kilos de materia seca. No solamente hay que analizar la producción total, sino que analizando por corte, vimos que en el primer corte, cuando había materiales que habían llegado a los 2.500 kilos de materia seca a la misma fecha, el criollo no llegábamos a los 500. Esto es vigor. Es vigor, es pérdida de espacio, es generarnos un problema con malezas. Otro aspecto muy relevante es la distribución de la producción. Hay muchos ryegrasses muy diferentes. Hay ryegrasses más parecidos a avena, por decir algo en el cual entregan más forraje en otoño. Hay ryegrasses más invernales, de ciclo más largo, que entregan más forraje en pleno invierno. De acuerdo a lo que necesitemos, podemos elegir ese ryegrass que en muchos casos vale lo mismo que un bolsa blanca. Si hay que incorporarlo para hacer una promoción o por un verdeo, recomiendo sembrar semilla conocida, certificada. También en cuanto a variedades, podemos elegir por mejor calidad. Ya hay variedades seleccionadas por mayor carbohidrato soluble, es decir, mejor relación energía-proteína. Se nos ocurrió hacer un ensayo en el año 2009 en el cual comparamos misma ploidía, los dos diploides, uno seleccionado por alta calidad, high quality, versus otro material similar, de similares características, pero no seleccionado por mayor porcentaje de carbohidratos solubles. Lo que vimos es que en dos pastoreos, uno en junio, otro en agosto, siempre el alta calidad tenía más producción, en este caso ganancia diaria de peso vivo, cuánto ganaban los animales en esos verdeos, que el material común. Y si lo multiplicábamos por carga en función del tiempo, veíamos que la producción de carne sumada en los dos cortes teníamos 258 kilos versus 187 kilos. Es decir, con una elección correcta de un material, en este caso sin suplementación, podíamos llegar a obtener más kilos de carne. Más kilos de carne, perdón. En el caso de suplementar con maíz o con silo, ya seguramente estas diferencias no las tenga porque corrijo de forma exógena el problema de la mayor proteína. Otro ensayo de manejo en el cual hay poca información y creo que está también poco difundida es el momento de comerlo. Esa mala relación energía-proteína, también tengo picos diarios y en general se da más esa mala relación en plena mañana que a la tarde. A la tarde la planta fotosintetiza, tiene ya un nivel de azúcares que hace que esa relación esté mejor. En plena mañana no, porque de noche eso se respira. Es decir que este es un ensayo hecho con vacas lecheras que pastoreando en horarios matutinos o vespertinos duplicábamos el consumo de las vacas. Esto no es solamente por relación, sino también por contenido de materia seca. En la mañana con el rocío podemos llegar a tener contenido de agua grandísimo que limitan lo que es el consumo. Otro aspecto de lo que es el manejo es la asignación de forraje en las parcelas. Cuánto le doy a los animales y hasta dónde, sobre todo, hago comer. Realizamos un ensayo en el cual asignamos el doble para terneros que a otro lote, que asignábamos la mitad. Esto está en función de 100 kilogramos de peso vivo, pero más o menos entre un 30 y un 50% de asignación. Es decir, pasar de parcelas de 0,18 hectáreas por día a parcelas de 0,9 hectáreas por día, para mismas disponibilidades. Con esto, ¿qué logro? Que con baja asignación, parcelas más chicas, voy a pastorear más abajo, más a fondo. Lo que medimos fue la respuesta animal y los consumos. Los consumos por cabeza fueron un poco menores, con baja asignación, es decir, pastoreando más a fondo. Por supuesto, si pastoreamos más a fondo, tenemos más eficiencia de cosecha.
es decir, que con alta asignación estábamos desperdiciando forraje. Para ir resumiendo, lo que vimos es que en cuanto a evolución de animales no hubo diferencia, los dos ganaron prácticamente lo mismo, arrancamos con 194 kilos ambos grupos, terminamos con 243 y 242, diferencia no significativa ambos, ganando 500 gramos por día. La diferencia estuvo en el consumo, que hace a la eficiencia. Si consumí menos 10,8 kilogramos para convertir 1 kilo versus 2,3 para convertir 1 kilo. Y esto se debe a que muchas veces en estos forrajes y en esta época otoño-invierno, la calidad muchas veces está en la base del tallo. Cuanto más abajo pastoreo, mejor calidad levanto, a diferencia de muchas otras especies en otras épocas del año. Bueno, otro punto de manejo y en relación a la mayor variabilidad genética es qué raigrás elegir, diploides y tetraploides, y se habla mucho y se conoce poco. En general, para peores ambientes van a raigrases más rústicos, los diploides. Para mejores ambientes, los materiales tetraploides. El por qué es porque tienen más potencial de producción, pero si quiero que se exprese, le tengo que dar esas condiciones. Mejores suelos y fertilidad. Si van suelos malos o normales y no lo voy a fertilizar, elijo un diploide. Y este es un análisis que hicimos en función de 3 años de muchos materiales para la chacra Manantiales, en el cual dijimos, bueno, un ambiente mejor es con más humedad, lo bloqueamos en función de los milímetros recibidos en el año. Un año malo de pocos milímetros para el ciclo, con 4 cortes, nos muestra que el diploide o el tetraploide se comportan iguales. Años mejores en cuanto a lluvia, como si fuese un mejor ambiente, la humedad, vemos que los tetraploides se comportan mejor que los diploides. Esto va también para lo que es fertilización. La elección depende de lo que yo siga haciendo en ese potrero. Si voy a hacer una rotación verdeo de invierno o verdeo de verano, buscaría ciclos más cortos, estrictamente anuales, tipo los Westerwolds, o si voy a dejarlo para promoción, buscaría más materiales multiflorus o tipo italiano, que son de ciclos más largos y pueden llegar a quedar alguna planta viva en pleno verano. De acuerdo también al momento de utilización, si mi problema es en el otoño y no tengo avena en la rotación, elegiría materiales más precoces. Si mi problema es el invierno, elegiría los de ciclo más largos. Hay todo un abanico de posibilidades para elegir en función de la variedad. Tenemos que recordar también en cuanto a esto que el costo prácticamente es similar independientemente de la variedad. Aún los de cosecha locales y de poco renombre valen lo mismo que de empresas reconocidas. También que el peso de una semilla tetraploide puede ser de un 20 a un 40% más que una diploide. Es decir, ajustar las densidades de siembra en función de la ploidía del material. Y también ser consciente que existen grandísimas diferencias entre los raigrases y no hay conciencia de compra en cuanto a qué raigras. Lo mismo no ocurre en cuanto a maíz, por ejemplo. Nadie se le ocurre ir a comprar una bolsa de maíz. Todos van a comprar el maíz de tal marca, de tal ciclo. Bueno, en forrajeras no ocurre eso y las diferencias son tan o más grandes que en híbridos de maíz. Y también que existe mucha información disponible, no solamente de la chacra Manantiales y otras experimentales, sino de los mismos semilleros que tienen sus campos experimentales y su red de ensayos. Otro de los porqués de elegir raigrasa anual o promociones de raigrasa anual es la excelente respuesta a la fertilización nitrogenada que tenemos. Y utilizar el nitrógeno, sobre todo en años que es conveniente como este, como grifo para producir más forraje en un momento crítico. Y antes que nada, las estrategias de fertilización, ¿cuáles serían? Bueno, existen 2 macronutrientes que están en déficit, sobre todo en invierno, son el fósforo y el nitrógeno. El fósforo en general lo utilizaría en promociones para aumentar los niveles en suelo. No pretendan esperar grandes respuestas al agregado de fósforo solamente. Y en general nuestros suelos están enfermos en esto, son de baja disponibilidad de fósforo. Es decir, que aunque el raigras no responda, el cultivo que venga alguna vez detrás sí va a responder. Estamos hablando de parte por millón de 5, de 6, de 4,5, muy bajas. El fósforo también lo necesito para potenciar la respuesta al nitrógeno. Muchas veces no tengo respuesta al nitrógeno porque me limita seriamente el fósforo. Y para estimular en las promociones muchas veces la aparición de leguminosas.
es muy frecuente ver promociones que empiezan a aparecer trébol blanco o lotus. Va a ser en función también del herbicida que use y del manejo que le doy a este ryegrass. En cuanto a nitrógeno, bueno, hay mucha información, pero más que nada el criterio sería para aumentar la producción de forraje en momentos críticos como el invierno. También nos aumenta la tolerancia a factores adversos o a estrés. Y tenemos medido en muchos ensayos respuesta de 20 a 30 kilos de materia seca por hectárea por kilogramo de nutriente aplicado. Esto es en dosis de 50 hasta los 150 200 kilos. Después ya tiende a decrecer esta respuesta. Y vamos a ver alguna serie de ensayos de respuesta a la fertilización nitrogenada, algunos en parcelas fertilizadas y no fertilizadas, y otras ya más a nivel macro, a nivel potrero, con fertilización y sin fertilización. Muchas veces lo que nos demuestra que le está faltando nitrógeno al cultivo son esos manchones que empiezan a aparecer verdes, donde hubo alguna bosta o alguna orina. Eso nos está demostrando que si tengo nitrógeno voy a tener respuesta. Cuando fertilizo, uniformizo eso y lo hago de un color verde intenso, sinónimo de muy buena producción de forraje o buen ritmo de producción. A modo de ejemplo voy a mostrar un ensayo de hace algunos años, pero actualizado con valores de ahora, de 2017, en el cual se nos ocurrió comparar un testigo sin fertilización después del primer pastoreo con fertilizaciones con nitrógeno, fósforo en diferentes dosis. Pero me voy a concentrar solamente en el N1, que fue con 67 kilogramos de urea. Estos 67 kilogramos de urea nos beneficiaron con 600 kilos de forraje adicional. Ese forraje adicional, si lo sé utilizar, si lo sé transformar en carne, aún siendo las eficiencias más bajas, me produce un margen, en este caso de 705 pesos, que paga, digamos, habiendo sacado lo que es los costos de fertilización, del fertilizante y de la aplicación. A lo que voy con esto, que muchas veces es conveniente hacer menos hectáreas, pero darles las mejores condiciones. Nos va a salir más barato y vamos a liberar superficie para otros cultivos. Otro ensayo en cuanto a fertilización nitrogenada es utilizar el nitrógeno como grifo para potenciar la producción en función del momento que necesito ese forraje. Y muestro un ensayo de dos dosis, 60 y 120 kilos de nitrógeno, todas juntas o fraccionados. Vemos que según el momento que aplicamos el fertilizante, podemos llegar a tener la mejor respuesta. Esto, entre comillas, siempre las respuestas en el otoño y entrando a la primavera son mejores que en el invierno. En el invierno nos limita la respuesta a la temperatura. Pero hasta estas latitudes hay respuestas aún en pleno invierno. Bueno, también el por qué elegir promociones de ryegrass anual es el buen comportamiento que tienen siembra directa o a voleo. Muchas veces, cuando no tenemos garantía de que después de pulverizar para promocionar va a venir ryegrass, podemos incorporar materiales genéticamente modificados con producciones buenas demostradas a voleo. Y esto es un ensayo de siembra directa o a voleo y con labranza, en el cual vemos que la producción es prácticamente similar, solamente una pequeña ventaja cuando movemos el suelo en los primeros estadios, lo cual es producto de la mayor liberación de nutrientes en esta época por haber movido el suelo. Lo que sí no se me ocurriría es hacer algo en convencional y en cuenca del Salado, con las condiciones que tenemos de otoño e invierno, pastorearlo en estas condiciones. Es decir, que sería bueno hacerlo en siembra directa o no roturar este suelo, porque estas situaciones son muy frecuentes. Si estuviese disqueado, seguramente nos estaríamos enterrando 10, 15 o 20 centímetros y araríamos la parcela. Bueno, otro de los motivos por qué elegir ryegrass anual es la excelente adaptación que tiene a sistemas de promociones. Y voy a pasar a explicar qué es una promoción de ryegrass anual o refrescar los conceptos del por qué. Bueno, ¿para qué la hacemos? Es para adelantar el nacimiento del banco de semillas de ryegrass anual previamente semillado en la primavera-verano anterior y mejorar la producción invernal. El cómo es mediante el uso de herbicidas de amplio espectro con incorporación de materiales de alta producción si es que no tengo garantía de que haya semillado bien el ryegrass. El cuándo es febrero o marzo y el con qué es con herbicida, eligiendo formulación y dosis adecuadas. Y lo que estoy haciendo es ni más ni menos que
imitar a la naturaleza o adelantar los procesos naturales. La fumigada, entre comillas, o quemada, entre comillas, natural, se da en mayo, junio, julio, cuando se da una serie de heladas que me mata ese forraje de verano y hace que la semilla de raigrasa anual en el suelo se estimule para nacer. Es una condición básica que necesitamos para tener nacimientos uniformes. Y el por qué digo que con glifosato, en algunos casos hemos tenido malas experiencias haciéndolo a diente. A diente podemos bajar el tapiz mucho, pero no podemos matar o eliminar especies de verano. En el año 2003 iniciamos una experiencia que duró 2 años, en el cual dejamos una parte sin fumigar y otra parte fumigando. Lo que obtuvimos fue una diferencia de 1.300 kilos de materia seca en favor a fumigar. Y es que el raigraz nazca con especies anuales estivales, que le va a costar mucho, o que el raigraz nazca en forma más uniforme, habiendo eliminado estas especies anuales de verano, que cortan, como les dije, con las heladas de mayo y junio si no fumigo. La cosa no terminó ahí, porque al otro año, convencidos en que el pastoreo a diente no nos había resultado, fumigamos los dos sectores, con glifosato y sin glifosato, y seguimos teniendo diferencia en favor del que habíamos fumigado el año anterior, producto a que teníamos mucho más maleza. Y en el conjunto de los 2 años tuvimos 2.500 kilos de materia seca de diferencia, que paga cualquier tratamiento de esto. El por qué realizarla es porque es una técnica simple, muy simple, que genera un forraje muy barato en una época crítica del año. Y si lo utilizamos bien, podemos llegar a producir mucha carne. Y a esto me voy a referir con algunos ensayos de promociones puras o promociones más suplementación, pero para mostrarles los ritmos de ganancias o producciones de carne que podemos llegar a obtener. Este es un ensayo en el año 2013 en el cual se comparó terneros en raigraz solo o suministrándole suplementación con silo de sorgo y silo de maíz al 1% del peso vivo, o sea, 1/3 prácticamente de la ingesta diaria. Lo que vimos que en cuanto a ganancias era prácticamente imperceptible, estamos en los 550 gramos, pasábamos a los 600, 620 gramos con suplementación con silo. Lo que nos cambió fue la carga animal en lugares con suplemento, que agrego alimento, lógicamente va a ser mayor que con raigraz solo. Entonces las producciones por hectárea las duplicamos. Otros ensayos, en este caso de suplementación infrecuente sobre promociones de raigraz anual, suministrar diariamente silo o suministrar el doble día por medio, también al 1% del peso vivo diario. Vemos que las ganancias estaban de los 700 a los 900 gramos para el año 2013, de los 900 al kilo en el año 2014 y de los 700 al kilo en el año 2015. Resumiendo cuentas, estábamos en valores, depende si la suplementación era día por medio o todos los días, de entre 800 y 900 gramos, que en todo el ciclo nos producían 450 kilos de carne por hectárea, lo cual es mucho, teniendo en cuenta que lo utilizamos 6 meses al raigraz. En resumen, del año 2013 a 2015, producciones de carne medidas en estos potreros de promoción que vienen en algunos casos del año 2001 y en otros del año 2003. Sin suplementación llegamos a producir de 180 a 370 kilos de carne por hectárea, con suplementación, en general con silo y un año con grano, de 510 a 900 kilos de carne por hectárea. Y este es el inicio o el final de la película de acuerdo a cómo se quiera ver. Yo diría el inicio porque me tengo que asegurar para tener éxito con una promoción que haya semillado muy bien, y hasta no tomarle la mano más vale pasarnos de cantidad de semillas que se vuelca. Luego de bajarle la cobertura y de pulverizar, normalmente 15 o 20 de febrero, tenemos después de una lluvia estos nacimientos que al cabo del tiempo van creciendo, y como promocionamos raigraz, promocionamos también malezas, las cuales hay que hacerle un control, generalmente con herbicidas hormonales, porque si no pasan a ser un grave problema. Muchas de estas especies tienen más ritmo de crecimiento en su inicio que el raigraz anual. Es indispensable, para mi punto de vista, el uso del alambrado eléctrico de las parcelas, que nos asegura comerlo bien y nos asegura hacer una presupuestación forrajera a un futuro cercano, a semanas o meses.
Bueno, otro de los motivos del por qué la promoción de raigrasa anual la hemos elegido como verdeo de invierno en nuestra experimental es por el bajo costo también que tiene en comparación a otras alternativas para suplir esa falta de alimento en el invierno. Y haciendo una gráfica del costo por tonelada de materia seca, vemos que la promoción de raigrasa anual es tan barata, un poco más cara que una pastura plurianual de 4 años y mucho más barata a lo que es, por ejemplo, un rollo de compra o un rollo propio. 5 o 6 veces menos del valor de lo que es rollo, sin ajustar por calidad. Todos sabemos que el forraje como el raigras tiene mucha más digestibilidad y calidad en general que un rollo. Si esto lo ajustamos y lo ponemos por tonelada de materia seca digestible, vemos que pasa a ser de 5 a 7 veces menos más barato que un rollo de compra o un rollo propio. Y también incluir lo que nos cuesta una fertilización nitrogenada en una promoción. Muchas veces también es mucho más barato fertilizar un recurso que tenemos, planificar la fertilización para tener buenas respuestas, que salir a comprar rollo. Bueno, y esto es lo que podemos llegar a obtener, cultivos realmente espectaculares de raigrasa anual, bien manejado, con fertilización, libre de malezas, pero que para mi recomendación hay que hacerlo en la superficie mínima indispensable, justa. De nada me sirve tener esto, que se me pase, que me exceda de mi capacidad de consumo para mi establecimiento, porque al cabo de 3, 4, 5 meses se transforma en esto. En pleno verano, de noviembre a marzo, está así. Momento en el cual la cría tiene los máximos requerimientos. Estamos criando un ternero y pretendiendo que la vaca se preñe. Por lo cual, ser consciente que cada lugar que modifico y tengo esto, voy a eliminar especies que me van a estar produciendo en pleno verano. Y si no lo tengo en cuenta, me encuentro con estos panoramas. Y esto pasó hace algunos años en muchos establecimientos que se pasaron de rosca por las bondades de este recurso. Bueno, antes de finalizar, agradecer nuevamente al IPCBA por la invitación, al dueño del campo y a 2 profesionales que fueron pioneros en esto y que todos imitamos, como es el ingeniero Llamosas y el ingeniero Tomazón. Muchas gracias.